Estamos en época de viajes, cada vez hay más canarios que eligen países exóticos como destinos de sus vacaciones. Tailandia, la India son un ejemplo. El problema es que se confían y no se vacunan, algo que puede poner en riesgo su salud y la del resto de personas en ocasiones. Desde Sanidad Exterior recomiendan que antes de viajar a estos lugares pues se informe uno sobre a qué lugar va, sobre la situación sanitaria que se vive en ese país, que acuda a las oficinas de Sanidad Exterior precisamente porque es el lugar donde mejor se pueden informar sobre los requisitos que necesitan para ir sanitariamente protegido. Claro, puede ser que a uno no le toque, pero puede ser que sí, y conviene estar prevenido. Vamos a saludar esta mañana a Ana Guerra, que es jefa del Servicio de Sanidad Exterior. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Hola. Y a Basilio Valladares, que es director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales. Gracias. Buenos días. Habitual colaborador de este programa y que agradecemos que esté con nosotros un día más, porque no hablamos de cualquier cosa cuando hablamos de este tipo de enfermedades, porque sí que hay que protegerse y los canarios en general, y empezamos contigo, Ana, no se suelen proteger o se confían demasiado, ¿no? Hombre, yo creo que hay un poquito falta de desinformación. Cuando uno coge un paquete, un viaje o cualquier cosa, no sabe realmente a los riesgos a los que se expone en muchas ocasiones. Y de hecho a nosotros nos llegan viajeros de última hora de me acabo de enterar que me tenía que vacunar, me acabo de enterar. Entonces yo creo que más que sean valientes y que vayan, es que están desinformados de la necesidad de vacunarse o de determinadas recomendaciones para algunos destinos de viajes actuales. En principio son recomendaciones que no obligaciones, ¿verdad? Porque si una persona voluntariamente decide ir a un país que sabe perfectamente que hay determinadas enfermedades que puede contraer, si no lo quiere hacer voluntariamente, puede hacerlo luego con el riesgo que conlleva. Bueno, existe una excepción a eso y hay países que obligan a vacunarse para entrar en el país, que es la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, eso de todas maneras se conoce, el viajero que va a ese país sabe que es obligatorio y lo hace. El problema es los países que no obligan, que efectivamente tú vas porque quieres y tienes una desinformación de que en ese país tienes determinadas enfermedades contra las que tenemos vacunas y que es muy recomendable vacunarse. Sobre todo hay que tener en cuenta que este tipo de recomendaciones se hacen también para evitar que determinadas enfermedades se propaguen o que se concentren en el lugar donde se trata de luchar contra ellas y no rebroten en otros puntos del planeta. Esto es fundamental. Las autoridades sanitarias, lo controlan ustedes que están en un instituto de enfermedades tropicales, están muy conscientes de ello, del riesgo que supone a lo mejor no vacunarse, ¿no? El no vacunarse, el no llevar las normas de comportamiento que tienen que llevar en el país y que en Sanidad Exterior se las dan continuamente, les dan información incluso escrita. El ir a turismo de aventura completo, es decir, una aventura absoluta, con lo cual muchas veces no disfrutan al regreso del viaje porque vienen enfermos, vienen con problemas importantes. Entonces, hay algunas enfermedades que no son transmisibles aquí, no tenemos los hospedadores intermediarios, no tenemos, pero hay otras enfermedades que sí son transmisibles aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, no solo por su salud, que es importante, sino también por la salud de su entorno. Claro, porque uno puede ser muy consciente de la alimentación, por ejemplo, todo el mundo tiene claro que hay cuestiones que no se puede comer, que hay que tener mucho cuidado con el agua, pero claro, el mosquito no es tan fácil de evitar que a uno le pique. De hecho, es prácticamente inevitable en zonas, y todos los viajeros que han ido a determinados lugares dicen, es que los mosquitos me han picado. Claro, lo malo es que te pique el mosquito. El mosquito que tiene el virus o el parásito. De un montón de enfermedades, Basilio, por lo que yo veo aquí, que transmiten precisamente los mosquitos. Sí, es así. Bueno, el mosquito y las garrapatas, y hay otro tipo de enfermedades como las picaduras de alimañas, de escorpiones, de serpientes, a veces no llevan el calzado adecuado, es decir, todo ese tipo de cosas son cosas a tener en cuenta dependiendo del sitio donde vaya. Si uno va a ir a una capital, por ejemplo, por hablar de alguna, de Dakar, y vas a estar en un hotel y estás en una cosa de empresarios y demás, pues ahí lo normal es que no hayan serpientes, pero si tú lo que vas a hacer es coger la mochila y echarte a caminar por medio de la selva de Quillabamba, en Perú, que es un sitio espectacular de bonito, pues tendrás que ir vestido adecuadamente. Con las sandalias abiertas, mejor no. Exactamente. Y luego, claro, hay un montón de cosas que depende de lo que hagas, tendrás que comportarte en alimentación, en vestimenta, en vacunas, en precauciones, es decir, en todo. Y eso es bueno saber, tener programado el viaje. Y luego hay determinadas personas, y eso quien mejor lo puede explicar es la doctora Guerra, hay determinadas personas que tienen algunas patologías que para desplazarse a esa zona tienen que llevar unas precauciones especiales. Por ejemplo, un diabético aquí, pues bueno, tiene su insulina, pero es que ahí no hay nevera, ni hay electricidad, ni nada. ¿Cómo lleva la insulina que eso necesita frío? Luego hay un montón de cosas así. Todos esos detalles son fundamentales
Y eso en Sanidad Exterior le leen la cartilla de arriba abajo. Sobre todo porque hay veces que uno regresa de un viaje y hasta 12 meses después puede ser portador o incubar, no sé si es la palabra correcta, doctora, sí, una enfermedad, y hay que comunicarlo a su médico que a lo mejor ha viajado a determinados destinos, porque a lo mejor puede ser con... Ese es otro error bastante frecuente. Uno vuelve de un país tropical y tiene alguna patología 1 mes o 2 meses después que ya ni se acuerda de ese viaje que ha realizado, y entonces acude al médico de cabecera sin darle ese dato que es fundamental para que el médico pueda pensar en determinadas patologías que aquí no existen y que sin embargo sí existen en el país donde ha ido. Por ejemplo, la malaria, que desgraciadamente es una de las enfermedades más frecuentes en el viajero a países tropicales, que no se comunican adecuadamente, y entonces un retraso en el diagnóstico de esa enfermedad puede ser muy importante. Entonces, el recordar al médico de cabecera que uno ha estado en un país tropical es fundamental. A la más mínima patología que se tenga, un poquito de fiebre, que se venga con diarrea, en fin, esas pequeñas cosas que no le damos importancia la puede tener si provenimos de un país tropical. Efectivamente, porque ya hablamos hace un segundo de los mosquitos, no se puede evitar que a uno le piquen, por más repelentes que uno se ponga o es posible, ¿no? Sí, claro, los repelentes ayudan muchísimo. Ayudan, pero no protegen. Las mosquiteras también, y dependiendo del tipo de repelentes, los fuertes, los más débiles. Es decir, a mí me decía, yo estaba en Cabo Verde la semana pasada, y me decía uno que viajaba conmigo, dice, pero es que cuando yo viajo al continente, a una determinada zona, me dijo, pero si es que allí los mosquitos se alimentan con el repelente que yo me pongo. Porque a pesar del repelente, entonces claro, es que hay determinados repelentes que van muy bien para determinadas cosas, otras pues no son lo suficientemente fuertes. Pero si uno se pone apestando a repelente... Básicamente, no hay que tomárselo a la ligera. Si uno lleva ese tipo de productos, hombre, hay que... el 100% no te lo vas a evitar, pero sí es cierto que si tú haces determinadas cosas, como decía Basilio, repelente, mosquitera, una ropa adecuada, pues vas a evitar un gran número de picaduras, y con lo cual la probabilidad de transmisión de cualquier enfermedad es muchísimo menor. Entonces el 100% es muy difícil evitar, pero un porcentaje muy elevado sí. ¿Y hay algún país donde ustedes especialmente den una recomendación muy seria de aquí en particular hay que tener bastante cuidado, o no? Vamos a ver, los países que tienen una más probabilidad de transmisión son aquellos donde su estructura sanitaria y social es más baja. Entonces los países de África subsahariana en concreto pues son países que tienen pues un mayor número de enfermedades ajenas a las que tenemos nosotros. Y yo normalmente esos países son en los que más hincapié hago en las recomendaciones. Pero es básicamente la franja tropical, pues por sus condiciones de humedad, de temperatura, que favorece determinadas enfermedades, donde damos más recomendaciones y donde más hincapié hacemos. En lugares como pues, Tailandia, Bali, que son muy demandados por mucha gente. Exacto. Son sitios donde hay que cuidarse. La India es un destino muy apetecible en los canarios, viajan mucho a la India. Indonesia, porque tiene olas, porque los jóvenes van a coger olas y les gusta mucho también. Y luego ahora, por la facilidad que tenemos últimamente de viajar a África, a Senegal, a Gambia, pues ha aumentado muchísimo los viajeros que van a esos países. Y ahí pues hay que tener una serie de cuidados importantes, muy básicos, pues con la alimentación, con el agua, con la ropa que uno utiliza, pero que muchas veces uno no se da cuenta de ellos y que, bueno, pues si acuden a nuestra consulta nosotros se lo contamos con mil amores. Y que lo hagan con tiempo, ¿no? Ante todo. Que lo hagan con tiempo, a ser posible. Si los viajeros nos vienen 1 día, 2 días antes de irse, y así es muy difícil que se tomen las medidas de precaución necesarias. Nosotros decimos que si es posible que vengan por lo menos con 1 mes de antelación a la consulta para que se puedan hacer las cosas bien hechas. Vivimos en un mundo globalizado y una cantidad de conexiones, de viajes. Hemos hablado en muchas ocasiones con Basilio de cómo ahora el mosquito de determinadas enfermedades que transmiten muchas puede viajar, puede estar en los aviones, puede estar en los aviones que llegan. De hecho, ustedes están pendientes del dengue en particular, e incluso han lanzado un aviso, ¿no?, desde las autoridades sanitarias para que si identifican ese mosquito aquí en Canarias, pues, o en el resto de España, que lo avisen a las autoridades, ¿no? Pues sí, si le hubieran hecho caso a la población en Madeira en el año 2005, posiblemente no hubieran tenido el tremendo brote de dengue que tuvieron en el 2012. Porque fue la población la que se dio cuenta de que había un mosquito que ellos no tenían, que les picaban durante el día. Eso en Madeira, ¿no? En Madeira. Y lo comunicaron a las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias intervinieron y diagnosticaron que había entrado en Madeira la Aedes aegypti, que no lo tenían.
y que ese mosquito era capaz de transmitir el dengue, fiebre amarilla, chikungunya y otra serie de cosas. Entonces lo empezaron a comunicar a Lisboa, de Lisboa a la OMS, tardaron y cuando se les extendió, empezó en Funchal y se extendió por toda la isla. Y luego, bueno, tienen perfectamente caracterizado a la persona que vino de Venezuela con dengue y allí se ubicó en Funchal porque su familia estaba en Funchal y se ve en el mapa, en la conferencia que dio aquí Ana Clara Silva, que es la responsable del dengue en Madeira, cómo se fue extendiendo primero por Funchal y fue ampliándose el mapa de la enfermedad, y es tremendamente complejo. Lo importante es que el mosquito no se asiente. Podrá entrar, porque todo el mundo lo dice, es un problema de tiempo que llega a Canarias. En Canarias lo tuvimos y lo echamos. Bien, pues lo que hay que procurar es que no entre, y si entra en algún momento no permitir que se expanda. Si se expande es tremendamente complejo. Pero es un mosquito de unas características determinadas, es diurno, pica durante el día, las picaduras dejan una roncha tremendamente grande. Luego el colorido que tienen no solo de los mosquitos un mosquito de aquí, distinto, para que lo sepa la gente por si acaso, que puede ocurrir, aunque de momento no se ha detectado, pero es un mosquito un poquito llamativo. Exactamente, y además pica durante el día y deja unas ronchas muy grandes. Pues al médico de cabecera, mire, me ha pasado esto, inmediatamente se actuaría. Es importante la colaboración ciudadana. Bueno, porque la gente que vea un mosquito distinto creo que tiene unas rayitas que lo distinguen. Sí. Parece que tiene calcetines. Bueno, pues un mosquito un poco distinto, que además si pica durante el día, que eso ya llama la atención y deja una roncha pues muy llamativa, pues avisar al médico de cabecera de que eso ha ocurrido y a lo mejor puede ayudar. Hacemos esa última recomendación a la doctora, que la gente no se lo piense tanto, que sepa que colabora prácticamente con el mundo, ¿no? A controlar las enfermedades. No solo con uno mismo, que es importante, sino con la salud pública. Entonces, cuando uno vaya a hacer un viaje que sepa un poco especial, que acuda a nosotros. Nosotros estamos encantados de atender a todo el mundo. Aunque no parezca que es un sitio importante, pues la gente va a República Dominicana o a México. Que le suena a hotel y a tranquilidad, ¿no? Ahí hay que tener también cuidado. Hay momentos en que hay brotes de determinadas enfermedades y que en un momento dado pues igual necesitan una recomendación especial. Que llamen, que no molestan, que nosotros les atendemos y que, como bien dices, no solo por una razón personal, sino un poco también por salud pública, para evitar problemas como los de dengue. Bueno, y si alguien se ha olvidado, es la última ya cuestión, y a lo mejor ahora se iba a ir de viaje, no lo ha tenido en cuenta, ¿si se vacuna ahora le hace efecto o ya no merece la pena? Hombre, las vacunas tienen un periodo para el efecto, que depende de la vacuna, puede ser 10 días, 2 semanas, 3 semanas, entonces depende también del tiempo que vayas. Si vas a ir 4 meses, pues aunque al principio no estés cubierto, es importante que vayas el resto del viaje. Si vas a ir un poquito tiempo, pero bueno, llámanos y nosotros te lo contamos. Gracias, Ana Guerra, que es médico de Sanidad Exterior, y Basilio Valladares, director del Instituto de Enfermedades Tropicales. Un placer recibirle de nuevo. Gracias a ustedes. Gracias.